Hola a todos amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. Soy su anfitrión favorito y en este canal nos sumergimos de lleno en el apasionante mundo de las series turcas, explorando cada detalle, rumor y secreto que rodea a nuestras estrellas favoritas. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, uno que seguro les va a encantar. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó corazones en Love is in the Air y que incluso después de su separación, sigue generando una gran expectación. Hoy vamos a desmenuzar un rumor que ha estado circulando últimamente, un rumor que involucra un encuentro secreto, un escenario y mucha especulación. El título del vídeo lo dice todo: Kerem pillado, vio a Hande a escondidas en el escenario. ¿Qué pasó? Así es, vamos a adentrarnos en este misterio y a analizar todo lo que sabemos sobre este supuesto encuentro. Pero antes de empezar, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad de apasionados por las series turcas. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien este rumor, necesitamos remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, en su momento, la pareja dorada de Turquía. Su química en pantalla en Love is in the Air era innegable, y esa magia trascendió a la vida real. La noticia de su noviazgo emocionó a sus fans, quienes los adoraban y soñaban con su amor. Pero, como suele pasar, la relación llegó a su fin. La ruptura, aunque triste para muchos, fue tratada con discreción por ambos actores, y cada uno siguió su camino. Después de la separación, lógicamente los fans se mantuvieron expectantes. ¿Volverían a encontrarse? ¿Cómo sería la dinámica entre ellos? ¿Habría alguna reconciliación? Y ahí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y, por supuesto, los paparazzi. El rumor del que vamos a hablar hoy surge a partir de un evento específico, un concierto o presentación en un teatro o escenario. Según las fuentes, Kerem Bürsin fue visto entre el público, aparentemente a escondidas, observando a Hande Erçel. La situación es clave: Kerem, oculto en la oscuridad, observando a Hande, la cual, al parecer, estaba en el escenario. Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante. Los detalles son escasos, pero la narrativa sugiere que Kerem no quería ser visto, lo que implica cierto grado de secretismo. Se especula sobre el motivo de su presencia, las razones por las cuales habría querido ver a Hande en ese momento. Hay que destacar que estas son informaciones que se han viralizado a través de redes sociales y medios de comunicación, muchas veces sin confirmar. Por eso en este vídeo vamos a analizar las diferentes versiones y a intentar sacar nuestras propias conclusiones, basándonos en la información disponible. Una de las teorías más extendidas es que Kerem simplemente quería ver a Hande. Quizás sentía curiosidad por saber cómo estaba, qué estaba haciendo. Quizá, y este es un punto importante, aún guardaba afecto por ella, y quería verla brillar en el escenario. Esta explicación es la más sencilla, pero también la más plausible. Después de todo, fueron pareja, y es natural que, aunque la relación haya terminado, haya un cierto interés en la vida del otro. Otra teoría, un poco más rebuscada, pero también presente en el imaginario colectivo, sugiere que Kerem quería ver a Hande para evaluar la situación. ¿Cómo se comportaba? ¿Parecía feliz? ¿Había algún nuevo pretendiente cerca? Esta teoría, aunque más dramática, no es tan descabellada. La vida de los famosos está constantemente bajo escrutinio, y cualquier interacción puede ser analizada y juzgada. Una tercera hipótesis, que considero menos probable, pero que también circula, plantea la posibilidad de una reconciliación. ¿Fue este encuentro secreto una señal de que ambos estaban pensando en retomar la relación? ¿Estaba Kerem tratando de acercarse a Hande? Es cierto que los fans adoran este tipo de historias y que las redes sociales se inundan de esperanzas, pero hay que ser realistas. Las rupturas son difíciles, y volver atrás no siempre es la mejor opción. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos de este supuesto encuentro? Aquí es donde la historia se vuelve un poco difusa. Generalmente estas informaciones se basan en testimonios de personas que dicen haber visto a Kerem en el lugar. Algunas veces se adjuntan fotografías o vídeos borrosos, que a menudo no son concluyentes.
La falta de pruebas concretas hace que sea difícil confirmar al 100% la veracidad del rumor. Es importante ser críticos con la información que recibimos. En el mundo del entretenimiento, los rumores son moneda corriente y a menudo se exageran o se inventan para generar interés. Por eso es fundamental analizar cada detalle y no dejarnos llevar por las emociones. En este caso, la falta de pruebas visuales sólidas es un factor importante. Si Kerem realmente estuvo presente en ese evento, ¿por qué no hay fotos o vídeos más claros? ¿Quizás logró pasar desapercibido? ¿O tal vez la historia es menos espectacular de lo que parece? Otro factor que debemos considerar es la reacción de los propios actores. ¿Ande Erzel hizo algún comentario sobre el tema? ¿Kerem Bürsin respondió a las especulaciones? En muchos casos, el silencio es la respuesta más común, lo que puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, puede ser una forma de no alimentar el rumor. Por otro lado, puede ser una señal de que no quieren hacer pública su vida privada. En resumen, el rumor de que Kerem Bürsin vio a Hande Erzel a escondidas en el escenario es intrigante, pero carece de pruebas concretas. La falta de fotos o vídeos claros, sumada a la ausencia de comentarios de los actores, dificulta la confirmación del encuentro. Sin embargo, la sola existencia de este rumor revela algo importante, el interés que sigue despertando la relación entre Kerem y Hande. Su historia de amor, su química en pantalla y su posterior separación han dejado una huella en los corazones de muchos fans. Y es natural que la gente se pregunte qué está pasando entre ellos, si aún hay algo que los une. Pero, ¿qué implicaciones podría tener este supuesto encuentro? Si Kerem realmente estuvo presente, ¿significa eso que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente es una muestra de respeto y cariño por la otra persona? La respuesta a estas preguntas es probablemente compleja. La vida de los famosos es un constante juego de equilibrios entre la vida privada y la exposición pública. La decisión de reencontrarse, de acercarse o de alejarse depende de muchos factores personales, que solo ellos conocen. Es importante respetar su privacidad y no hacer conjeturas gratuitas. Lo único que podemos hacer es seguir admirando su trabajo, disfrutando de sus proyectos y esperando que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Volviendo al rumor en sí, creo que es probable que Kerem Bürsin sintiera curiosidad por ver a Hande. Quizás, como dije antes, simplemente quería verla brillar en el escenario. O tal vez, es solo una exageración de la prensa o de los fans, buscando una historia donde quizás no la haya. Lo importante es no dejarnos llevar por las emociones ni por las especulaciones. Disfrutemos del momento, seamos respetuosos con la privacidad de los actores y, sobre todo, sigamos amando el mundo de las series turcas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Qué les depara el destino a Kerem y a Hande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ambos tienen carreras exitosas y están trabajando en nuevos proyectos. Lo que sí sabemos es que independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales, seguirán siendo dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía. Y como siempre nosotros, sus fans, estaremos aquí para acompañarlos en sus éxitos y para apoyarlos en sus decisiones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante. He tratado de analizar el rumor desde diferentes perspectivas y de darles toda la información disponible. Recuerden que la información que se maneja en estos casos no siempre es verificada, por lo que es importante mantener una postura crítica. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desmenuzado el rumor de Kerem pillado viendo a Hande a escondidas en el escenario. Hemos analizado las posibles razones, las pruebas y las implicaciones de este supuesto encuentro. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si fue así, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido sobre las series turcas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este rumor. ¿Creen que Kerem realmente estuvo en ese evento? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. La conversación es muy importante. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, rumores y secretos del apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.